La semana pasada estuvimos hablando del problema del botellón y de la ingesta de alcohol en jóvenes, en menores, las secuelas que deja y que hasta hace poco tiempo desconocíamos. Hacíamos hincapié en que un joven que todos los fines de semana bebía comenzaba a hacerlo también por semana y del alcohol a otras cosas había solo un paso. De esas otras cosas vamos a hablar hoy con nuestra psicóloga de cabecera, con Isabel Menéndez Benavente. Isabel, muy buenas, bienvenida. Muy buenas. Bueno, lo dejábamos ahí en incertidumbre la semana pasada porque sí es cierto que muchos jóvenes que comienzan a beber y lo hacen ya por semana, los fines de semana habitualmente, y a beber mucho, luego dan el siguiente paso, que es probar las drogas, ¿no, Isabel? Sí, yo diría que casi lo hacen simultáneamente. Uh-huh. Si la primera borrachera era, recordábamos, alrededor de los 14 años, más o menos, pues el consumo de cannabis se cifra alrededor de esa misma edad, más o menos, 14 y medio. Uh-huh. O sea que se inician prácticamente a la vez. El consumo en España, fíjate tú que es en el 2007, que fue el último estudio que se hizo, del 36%. Es decir, el 36% son consumidores. El 36% de los jóvenes. De los jóvenes. El 36% de los jóvenes son consumidores de cannabis. Pues normalmente son los mismos que consumen alcohol, mucho alcohol, pues consumen el cannabis, consumen los porros, los petas, como los llaman ellos, pues porque se relajan, exactamente por la misma, digamos, por las mismas circunstancias por las que se emborrachan, ¿no? Pues para alejarse de una realidad que no les gusta. Entonces, bueno, pues así hacen unas risas y todas estas cosas, que es el cigarrillo de la risa, que esto es, bueno, pues la propaganda. Yo siempre digo, y cuando doy las charlas y hablo de esto, que hubo un tiempo en España que se banalizó completamente el consumo de la marihuana o del hachís, y la gente llegó a decir, y todavía hay gente que dice que es mucho mejor consumir un porro porque es natural que un cigarro. Uh-huh. Claro, eso hay que desmontarlo desde arriba hasta abajo. Uh-huh. ¿Cuáles son las drogas que habitualmente consumen los jóvenes o con las que comienzan? Las que nos acabas de nombrar. Sí, comienzan casi siempre, prácticamente siempre con la marihuana, con el cannabis, con los porros, con el alcohol. Uh-huh. Y posteriormente pueden pasarse a la cocaína. La cocaína está subiendo muchísimo en España. Sí es cierto que en los últimos años hay una mayor percepción de riesgo, lo cual es muy bueno, porque yo creo que nosotros, o sea, que nos hemos ocupado a la sociedad de que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, pero desde luego el consumo, nosotros estamos a la cabeza, España está a la cabeza de Europa e incluso por encima de Estados Unidos en el consumo de cocaína. Uh-huh. O sea, que te quiero decir que lo de cocaína y España es una barbaridad. Pero eso, si quieres, hablamos en otro momento, porque la cocaína merece un diván aparte. Ajá, un capítulo aparte, desde luego. ¿Hay un perfil de niño o de chico que comience a consumir estas sustancias? Sí, mira, es un poco el mismo perfil, digamos, que tenían para el alcohol. Es un poco, son chicos que no tienen control de los impulsos. Habitualmente son niños pues un poco antisociales, un poco rebeldes, quieren oponerse a todo, que eso es normal en la adolescencia. Es decir, lo importante no es que haya esa rebeldía, sino que esa rebeldía sea destructiva para el resto, que haya fracaso escolar, que haya que no atienda ningún tipo de norma, ningún tipo de límite, no le importen los castigos. Es decir, son personas poco empáticas, poco sensibles, poco relacionadas con la familia, pueden tener desarraigo familiar, incluso a veces están evidentemente dentro de una familia marginada, alcohólica, etcétera, etcétera, con lo cual, o sea, su necesidad total y absoluta de alejarse de una realidad que es horrorosa en su entorno, pues lo justifica diciendo: yo con estos porros me hago unas risas y me evado por un momento de mis problemas, que muchos de estos pobres jóvenes pues son reales, ¿no? Lo que se pasa que sí hay que estar pues como muy atentos, ¿no?, a este tipo de chicos, porque además digamos que los porros tampoco son tan detectables. Hay que estar un poco atentos, ¿no? Esa era la siguiente pregunta, porque muchos padres dirán: es que yo no me doy cuenta, no me entero cuando mi hijo fuma un porro, cuando consume cannabis. Bueno, ¿hay señales que nos puedan avisar de esto? Sí, mira, normalmente hay una de las señales es que tienen muchísimos, cuando es un consumo habitual, porque vamos a ver, si un chico se fuma un porro un día, o
o 2 días o 3 días en todo el verano, no pasa nada y tú no lo vas a notar. Que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Exactamente, quiero decir, esto no te vas a enterar y al chico no le va a pasar nada. Prácticamente, yo diría que, no sé, pues un tanto por ciento elevadísimo, lo ha probado. Alguna vez, ha echado una calada, 2 caladas. Hay gente que le sienta fatal, con lo cual estupendo porque nunca vas, y hay otra gente que le encanta. Pero la gente que le encanta puede gustarle en un momento determinado, reírse en un momento determinado y tener ya la suficiente madurez, entre comillas, como para decir, bueno, pues esto me hizo gracia y es para una fiesta, un día, pero no voy a abusar de esto, exactamente igual que del alcohol. Sin embargo, si son niños que tienen poca autoestima, poca personalidad, una personalidad poco afianzada, etcétera, una indecisión, una inseguridad, pocas habilidades sociales, eso les hace relacionarse más. ¿Cómo lo notamos? Pues lo notamos pues que son retraídos, está cansado. Lo notamos porque cambia sus hábitos de comer. Por ejemplo, suelen comer mucho y muy dulce. Suelen querer azúcar. Claro. Azúcar. A veces usan mucha colonia para tapar el olor, si por ejemplo han fumado mucho, porque el olor del porro es un olor muy característico. Puede tener los ojos rojos, los ojos enrojecidos es uno de los síntomas principales. Lo que pasa es que te dicen, es que estuve en un sitio con humo, que es muy típico. O pupilas dilatadas, es una de las primeras cosas que podemos mirar, si tienen las pupilas dilatadas. Y luego, claro, luego está... Esto de Paloma, esto es como lo que nos comentábamos el año pasado de la borrachera y es que me sentó mal la pizza, ¿no? Luego de repente pues encuentras una cosita que es como, dicen las mamás, es una cosita así cuadrada, como, parece chocolate. Digo, no me diga más. Dice, sí. Y le pregunté y me dijo, dije yo, que era de un amigo. Ay, ¿cómo lo sabe? Dije, pues soy muy lista. Claro. Yo soy muy lista también. Todos los que tienen las chinas son de sus amigos. Todos, ¿eh? Todos. Entonces se la guardé para que no la vean sus padres, pero mamá, yo no fumo. Bueno, pues evidentemente que sepa usted que si su hijo tiene la china, es muy difícil que sea de su amigo. Me ha pasado una vez a mí en la consulta, en la clínica, sí, que era de verdad de su amigo. Pero fue la única vez en mi vida que pasó. Porque el chico lo juró, hicimos análisis sobre la marcha y efectivamente era de su amigo. Mira, nos reímos que nos matábamos porque dije, bueno, que sepas que eres el primero en 33 años que dice que es de su amigo y era de su amigo. Entonces el resto no. Bien. Puedes notar también eso, pues muchos cambios de humor. Se pueden volver muy... La gente piensa que el consumo de cannabis relaja. No. El consumo del cannabis relaja de momento, pero luego puede provocar muchísimos cambios de humor, muchísimos estados alterados del ánimo. Y pueden estar irritables, luego de repente pues más tranquilos, etcétera. Pueden estar más pálidos y sobre todo, necesidad de dinero. Hombre, a ver, ahora mismo, eso es una cosa que tendríamos que hablar también, con las pagas que se les dan a los niños, pues es que no necesitan robar ni coger. Porque tienen más que de sobra para el cannabis y para la coca. O sea que les dan una paga, lo que nos quieres decir es que les dan mucho dinero los padres, ¿no? Mucho dinero, les dan mucho dinero. No se le puede dar 50 euros a un niño de 14 o 15, 16 años, o sea, no. Porque claro, con 50 euros, si tienes todo el resto de la semana pagado en invierno, tú imagínate lo que puedes hacer. En un fin de semana. A mí me parece una barbaridad. Y se está haciendo, se está dando. Entonces, claro, pues pueden comprar el hachís como les dé la gana y como quieran y cuando quieran. Entonces, sí es verdad que tienes que mirar si te empieza a faltar más dinero. Porque, claro, los consumidores habituales ya van fumando, además, en vez del hachís, que es peor, pues fuman la María, que es más cara y más buena y tal. Entonces, bueno, pues necesitan a lo mejor más dinero. Pues hay que mirar un poco si también va faltando dinero o si está requiriendo mucho dinero cuando ya le das, etcétera. Sí, hombre, otra cosa que esto hay que tener cuidado porque, claro, ahora vemos muchos liando. Sí. Claro. Entonces, antes liar solo liaban los que hacían porros. Sí. Pero es que ahora con la subida del tabaco... Fuma muchísima gente tabaco de liar. Exacto. Hay muchísimas jóvenes que fuman tabaco de liar. Claro. Y entonces yo pienso, ¿y ahora cuántas madres dirán, le he visto papelitos de liar o le tal? Bueno, pues puede estar liando simple tabaco, que tampoco está bien, pero, no, en fin, le riña a usted por fumar tabaco, pero no tiene por qué ser... No tiene por qué ser hachís. Sí, pero es cierto que antes era un indicador claro, pero ahora ya desde luego no lo es porque hay mucha gente que fuma. Y ahora yo veo muchísimos jóvenes, en la consulta los veo, que sacan su tabaco, bueno, no pueden fumar allí, pero están haciendo el pitillo para cuando salgan. Y lo hacen porque, claro, les resulta infinitamente más barato a la gente que fuma. Entonces sí es posible que vean escondido
todos los utensilios para liarlo, pues porque a lo mejor los padres no saben que fuma. Claro. Pero fuma tabaco. Entonces, bueno, lo que hay que mirar en ese caso es que efectivamente fume tabaco. Y yo ahí diría que no tampoco se mete uno demasiado a la intimidad de los hijos cuando son menores. Si en un momento determinado les dices que les quieres hacer una analítica, coges una tirita de la farmacia y les hace que hagan un pis y le metes la tira. O sea, yo creo que eso es salud. Y lo mismo que te haces análisis de sangre para ver si tienes anemia, pues los padres tienen todo el derecho del mundo a hacerle una analítica al crío si sospechan que puede estar fumando porros o cocaína o cualquier otro tipo de sustancia. A mí me parece que sería fundamental. Y que esto es una práctica que deberíamos todos tener. Porque hay muchísimos padres, te puedo asegurar, que no tienen ni idea y tienen unos hijos fumando cantidades ya abusivas, que luego hablamos de los riesgos importantísimos. Luego no, ahora. Ahora, porque ¿cuáles son esos riesgos? Mira, los riesgos son el deterioro cognitivo que hablábamos del alcohol, es exactamente igual o peor, incluso en la marihuana. Mira, hay una frase terrible de un premio Nobel, de Julius Axelrod, que dice que el índice de regeneración celular en los que consumen marihuana es menos de la mitad de la normal. Es decir, todo lo que destruye un mogollón de neuronas, evidentemente, no se regenera como una persona normal. Es menos de la mitad. Pero es que es todavía peor. El doctor Patton de la Universidad de Oxford descubrió que la atrofia cerebral en consumidores habituales de marihuana a largo plazo es equivalente a la de ancianos de 80 años. Madre mía. Y espera, hay un estudio realizado en Suecia durante 15 años, con, fíjate qué sujetos, 55.000 sujetos, o sea, es impresionante. Que esto ya lo sabemos todos los psicólogos y todos los psiquiatras y todos los neurólogos del mundo. Multiplica por 6 la posibilidad de padecer esquizofrenia. Y si te das cuenta y echas la vista para atrás, que es muy fácil, muchos conocemos esquizofrénicos, por ejemplo, en mi época. Yo conozco personas esquizofrénicas, diagnosticadas de esquizofrénicas, que era porque consumían porros. O sea, empezaron a consumir porros y alcohol habitualmente, y conozco al menos 4 o 5 casos de esquizofrenias. Y no había esquizofrenias en la familia, ni había nada. Entonces, es que multiplica por 6 el riesgo de padecer esquizofrenia. La memoria a largo y a corto plazo, absolutamente nada. La atención, cuando empiezan a fumar, la atención en la concentración, cuando empiezan a fumar antes de los 18 años o de los 21, que es cuando decimos que el cerebro está formado, no se recupera. Es decir, esa pérdida de atención, que la tienen total y se nota muchísimo, esa pérdida de atención no la recuperan. Hay fumadores que hay cosas que se pueden recuperar cuando dejan de fumar. En la marihuana, si empiezas antes de una edad determinada, de cuando el cerebro está ya formado, no se recupera. Es que la atención no se recupera. Por ejemplo, el espacio y el tiempo no existe. Yo hay una prueba que les paso, que muchas veces no tienen ni idea, vienen por otra cosa, por aprendizaje y tal, y les paso una prueba que es fabulosa, que es de memoria visual y espacio. Es que no tienen ni idea. Se ha hecho pruebas con aviadores que estaban convencidos de que estaban aterrizando perfectamente y aterrizaban fuera de la pista. Madre mía. Porque el espacio no existe cuando estás bajo los efectos de la marihuana, ni el espacio ni el tiempo. Para ellos les pasa muy lento, no saben dónde están, y que no les cuesta. Es que, claro, tú te dices un porro, el cigarrillo de la risa, ¿no? Pues no solamente te ríes, sino que hay una serie de distorsiones importantes que afectan a todo, a tu rendimiento, a tus habilidades, a tu empatía, a tus emociones, afecta absolutamente a todo el individuo, ¿no? Y eso es algo, bueno, pues que tenemos que alertar un poquito. Pues sí, era como lo que hablábamos la semana pasada del alcohol. Tenemos que alertar, desde luego, y que la gente sepa cuáles son esos efectos que tiene el consumo del alcohol y, como estamos viendo ahora, el consumo de estas drogas en los jóvenes, porque muchas veces es desconocimiento lo que tenemos y pensamos que no es nada. Bueno, pues que veamos que a corto y a largo plazo los hay, desde luego. Sí, fíjate que no hay más que darse cuenta que en la población penal el 70 y el 80% de los presos, de los internos,
son policonsumidores. O sea, es que acaba llevando, pues de alguna manera acaba llevando a la violencia, a la peligrosidad, al delito, porque claro, es que es una escalada. Dicen que del porro no, pues sí, el síndrome de abstinencia del porro es bestial. La gente dice que no, y luego todo lo que tienen en contra de, a favor de que es natural, pues mira, es como si te fumaras 7 cigarros, porque además tienen, no puedes filtrar bien el alquitrán, y tienes todos los efectos nocivos del tabaco, pero sin el filtro. Por lo tanto, es que es como un porro, es como si tú fumaras 7 o 8 cigarros. O sea, que se desmonta también esa teoría de que es mejor que el tabaco. Desmontando teorías es lo que estamos haciendo estas semanas. Bueno, la semana que viene y la siguiente nos vamos a la Feria de Muestras, pero después ya volvemos a estar aquí, como siempre, con Isabel Menéndez Benavente. Aquí la esperamos. Por cierto, que ustedes pueden acudir a su consulta, que está en la calle Asturias, número 2, segundo izquierda, si no me equivoco, que ya me lo sé de memoria. Isabel Menéndez Benavente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Hasta luego.